Avanza en Quito la tercera ronda de diálogos de paz entre el gobierno y el ELN, con el objetivo de establecer las condiciones técnicas que favorezcan un primer cese al fuego bilateral, así como establecer unas condiciones humanitarias que desescalonen el conflicto con esa guerrilla. En una entrevista concedida a la agencia de noticias Sputnik, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, afirmó que se ha avanzado con el gobierno en la propuesta de un cese bilateral de 3 meses y que coincidiría con la visita del Papa Francisco al país en septiembre. Abro comillas. Ese cese va a tener dos grandes componentes. Uno, referido al cese al fuego entre las dos partes que están armadas, y un segundo componente que lo acompaña que se llama el alivio humanitario, en el que se busca llevar medidas de rebajar intensidad del conflicto contra la población no combatiente, sobre todo contra los líderes sociales y las regiones donde más afecta este conflicto interno. Cierro comillas. Sin embargo, el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, desmintió enfáticamente a Beltrán. Abro comillas. Con el ELN no se ha comenzado a hablar aún de aspectos técnicos de un eventual cese al fuego y mucho menos de plazos del mismo. Y recordar una vez más, si no hay cese de hostilidades contra sociedad civil, claro y verificable por parte del ELN, no habrá cese al fuego. Cierro comillas. A pesar de que el ELN insiste en buscar un cese bilateral al fuego en medio de los diálogos de paz, sus actuaciones distan mucho de este objetivo. Según medios de comunicación como El Tiempo, en los 6 meses que llevan las negociaciones de paz, se ha incrementado el número de secuestros y extorsiones por parte del ELN en departamentos como Norte, Santander y Cauca. A estos secuestros se suman ataques como el que ocurrió hace 2 semanas en Caloto, Cauca. Según informes de las autoridades, el ELN fue el presunto responsable de hostigar a una misión de paz de la ONU que estaba realizando la destrucción de una de las caletas de las FARC. No obstante, el ELN rechazó su participación en este ataque. Ante estos hechos, el defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret hizo hoy un llamado al ELN para que no participe en más secuestros, asesinatos y extorsiones. Abro comillas. El país y los colombianos no aguantan más violencia. Hacemos un llamado para buscar los mecanismos para que todos los grupos armados entren en un proceso de paz, como lo hizo las FARC. Cierro comillas. Pregunta, ¿volverán a fracasar las negociaciones con el ELN? Bienvenidos a Semana en Vivo. Esta es la tercera ronda que se hace en Ecuador desde que se iniciaron las negociaciones con el ELN, que es, yo creo, la guerrilla con la que más se ha negociado en Colombia. Pastrana, Uribe y ahora el gobierno de Santos. Y sin embargo, todavía la negociación, o por lo menos en esta oportunidad, tampoco se ve que vaya a terminar o llegar a buen puerto, al menos en esta administración. Pasa siempre con el ELN, ¿no? Queda siempre en punta y llega otro gobierno y toca que ese gobierno herede lo que hace el otro gobierno. Es una negociación itinerante. ¿Hacia dónde va realmente el ELN? Hay temor en muchas personas o en muchas zonas, sobre todo en muchas zonas, que los sitios o los lugares donde había presencia de FARC estén hoy en manos del ELN. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación; Alfredo Ramos, senador por el Centro Democrático; Moritz Ackerman, gestor de paz; Víctor de Currea Lugo, profesor universitario y columnista. Bueno, les agradezco de antemano, como siempre digo, aquí todos son nuevos, no mentiras, todos no son nuevos, todos ya son antiguos, canosos todos, eso sí, eso veo, hasta yo, que no se me nota, pero todo, usted también, León. Mucho más, no, claro. Las canas son señal de, no de vejez, sino de sabiduría. Dejémoslo así, estamos bien. Yo quería comenzar con alguien que ha estado muy cerca de todo el proceso. Y que es optimista del proceso y yo quisiera que nos explicara por qué es su optimismo, porque la verdad es que son cada vez más grandes las dudas que hay en torno al éxito que pueda tener esta negociación con el ELN versus el endurecimiento de lo que está ocurriendo con el ELN en ciertas zonas, ¿no? Están haciendo actos terroristas, si se puede decir así, y se dirá que es parte de la guerra y que eso no se ha, digamos, esa parte no se ha pactado y que ellos siguen en lo suyo y el gobierno tiene que seguir en lo suyo.
usted, por favor, ilumínenos. Ya respondiste la mitad de lo que yo iba a decir. Quiero empezar con dos cosas. Lo primero es, yo apoyo la mesa de Quito. La apoyo de manera irrestricta, lo he hecho de manera pública, confidencial. Y si eso implica en algún momento apoyar al ELN en esa fase de construcción de paz, yo estoy ahí. Lo digo para que quede claro frente a la audiencia, frente a mis contertulios, dónde estoy parado. Creo firmemente en la unidad del ELN. Creo que ya es un mito el que siempre se da y siempre que lo invitan a uno, el primer tema es que si están desunidos, Pablito, como se le conoce coloquialmente, sigue respetando al Comando Central, Chocó a pesar de todo lo que se diga, liberó a Odín, y uno sí ve toda una actitud de respeto a las directrices del ELN, se ve en Catatumbo, se ve en Arauca, se ve en las regiones. Segunda cosa, creo seriamente en la voluntad de paz. Tuve la posibilidad de entrevistar a Nicolás, de entrevistar a Pablo. ¿Usted ha entrevistado a todos? Ya lo he entrevistado a todos y a muchos exelenos también, y a la conclusión a la que llego es que sí hay una voluntad real. Creo que cuáles son las grandes trabas que tenemos. O sea, eso me hace a mí ser optimista. ¿Qué trabas tenemos frente al proceso? Primero, que no intenten meterle acelerador y que sean justos a la hora de analizar la paz con el ELN. ¿Cuánto tiempo duró las FARC y el gobierno para generar una agenda en La Habana, para crear un mecanismo, un reglamento interno, para crear una asociación? 7 meses, 7 meses. 7 meses. El ELN en menos de 4 meses ya lo tenía. Ha creado ya dos submesas de trabajo, la mesa de asuntos humanitarios, la mesa de participación, ha creado un reglamento interno, ha creado unas redes de acompañamiento de 11 países, ya tiene una propuesta del ELN de tregua bilateral sobre la mesa. Eso, si lo comparamos con cualquier proceso de paz en el mundo y todo eso, León, ¿sabes? Es un proceso realmente rápido. El ELN ha dicho, es posible que lo firmemos con Santos, pero eso no quiere decir que no se vaya a avanzar con Santos. Lo que no se le puede decir al ELN es, mete el acelerador porque toca hacer cualquier chapuza y salir de eso porque hay que salir de eso. Último comentario para dar paso al debate. El ELN está planteando que haya una contraparte de acciones por parte del gobierno. Que el gobierno haga algo. El ELN ni está derrotado ni se siente derrotado. Dicen, nosotros queremos negociar la paz y estamos dispuestos a dejar de usar las armas. Pero lo que ellos han planteado es dejamos de usar las armas en la medida en que tengamos una contraprestación, no para nosotros sino para el pueblo. Piden cosas sencillas, por ejemplo, el paramilitarismo, por ejemplo, el asesinato de líderes sociales y, por ejemplo, pequeñas reformas para la paz que las identifican las mismas comunidades. Yo creo que eso no es realmente pedir mucho. Y el problema es que, y ahora sí termino, toda la cadena de incumplimientos que ha tenido el gobierno para con las FARC es un pésimo antecedente para cualquier negociación con cualquier grupo en el mundo. Muy bien. Alfredo, usted sacó una declaración y un trino muy duro frente a todo el tema de la negociación. ¿Por qué? María Regina, muchas gracias por la invitación y varios puntos por tener en consideración. Lo primero es que esto tal vez es uno de esos agujeros negros donde la ciudadanía no tiene idea qué está pasando con el ELN. Y las negociaciones y las conversaciones vienen desde hace mucho rato. Desde el 2013 ya se anunciaba algo de algunas conversaciones, de algunos acercamientos durante el proceso de las FARC y después comenzó el tema del ELN. Y el hecho de que no haya avanzado, pues tiene mucho de culpa del gobierno por un lado, por la desorganización y la mala planeación, y el ELN evidentemente por su falta de voluntad de paz y de mostrar acciones concretas de cese de actividades criminales. El gobierno no tiene, entre otras, agenda clara, no tiene presupuesto para el ELN, apenas para la negociación con el ELN, no tiene un cronograma definido, tampoco evidentemente con la contraparte. Apenas en febrero empezó a organizar un poco el tema de su equipo negociador y en febrero apenas sacó una resolución de los cuales, entre otras, hay un riesgo muy grande porque hay personas que quieren ser candidatos presidenciales y están ahí. Evidentemente van a aprovechar ese momento político. ¿Estamos hablando de quién? De Juan Fernando Cristo, de Clara López. Estaban en el equipo original del 2 de febrero y del 6 de febrero y no sabemos siquiera si están ahí o no todavía. No han vuelto, sí. Pues bueno, al menos siguen nombrados en ese equipo y no han manifestado algo en contrario. Eso es supremamente complejo. Si uno revisa la agenda, evidentemente hace que pues uno diga, hombre, yo no sé si en la negociación con las FARC, que cambió toda la institucionalidad en Colombia, que se le entregó toda la institucionalidad, aquí se va, ¿qué más tajada le van a entregar al grupo al margen de la ley? Porque son prácticamente los mismos temas, como el tema de la democracia, cómo va a haber cambios estructurales en un montón de instituciones. En fin, creo que el gobierno le ha faltado realmente mucha firmeza y mucha claridad en los propósitos que tiene en materia de negociación y sobre todo, repito, qué más institucionalidad se le pretende entregar a cualquier grupo al margen de la ley.
Yo creo, entre otras, porque lo pregunté claramente, que me contaran cómo se definió el estatus de beligerancia del ELN, cómo se sentaron el Estado de tú a tú con un grupo pues que todos los colombianos pensamos que estaba prácticamente desaparecido en el 2010, que ya tenía muy pocos miembros, que casi no tenía acciones en contra de la población civil, acciones terroristas, etcétera, cómo empezó a fortalecerse nuevamente. Y este es el momento que todavía estoy esperando la respuesta del Ministerio de Defensa. Esto lo llevo preguntando del año pasado porque no sabemos realmente con base en qué están ellos allá sentados. Pero el mismo, eso sí se lo digo, el mismo que tuvo en el gobierno de Uribe, duraron 5 años negociando. Pues, en La Habana. Pues es evidente una cosa, María Jimena, creo que por pragmatismo uno puede buscar negociaciones de acercamientos con grupos al margen de la ley, más que por una idea política. La diferencia es que se negocia con cada uno de ellos, bueno, sí. por el proceso de reincorporación a la vida civil de muchos de ellos, una rebaja de penas, en fin, unos procesos judiciales que sean expeditos. Uno podría tener algunas garantías que creo que sirve para el país. Es algo que seguramente viviremos mucho más. Un tema que se vendrá posteriormente, seguro, en cualquier debate de Estado y democracia y de los temas de paz, entre comillas, el tema de las bandas criminales, si se van a desmovilizar y acercamientos posiblemente con gobiernos eventuales en el futuro. Ese es un tema que se discutirá mucho, que repito, por pragmatismo eventualmente uno puede aceptar ese tipo de negociaciones, pero yo creo que más que acercarse en ese propósito de definir cuál va a ser la institucionalidad que se le va a entregar y cuáles van a ser las curules y la justicia que quieren, y va a haber otra JEP y va a haber otro bloque de constitucionalidad de más tiempo, hombre, creo que ahí ya eso es un retroceso en materia democrática. Maurice, usted participó en el proceso de Uribe, que fue un proceso poco conocido, pero que también llegó, o sea, fue intenso, ¿verdad?, en La Habana. Sí. Yo diría que son 5 años y yo mal no estoy. 6 años realmente. O 6 años, ¿verdad? Y bueno, venía eso del gobierno de Pastrana, que fue el que más avanzó. Yo creo que el gobierno de Pastrana también avanzó cantidades con el ELN, incluso más que con las FARC, en muchas cosas. ¿Cómo ve usted con esa perspectiva? O sea, estamos repitiendo un poco lo que le pasa a uno con el ELN o los gobiernos, es que llegan a un punto importante, como dice Víctor, que de pronto está llegando el proceso, no sé si usted está con la misma opinión, pero claro, es al final de un gobierno y entonces ese final del gobierno pues implica que comienza de todas formas el gobierno entrante desde cero, porque lo avanzado pues se desavanza, si se puede decir. ¿Usted qué opina que está pasando ahora? Bueno, muchas gracias por haberme invitado, María Jimena, muy amable. Me toca decir que estoy interviniendo entre dos extremos, el optimismo informado de Víctor y el absoluto pesimismo frente a esa negociación del senador Ramos. Yo quiero decir que un término medio es bueno en este caso. La mitad de la mitad. En primer lugar, yo saludo que esté la mesa. Me parece que la mesa es una contribución a disminuir la violencia entre todos los colombianos, no solo la del ELN, sino que contribuye a que la violencia disminuya y a aumentar la capacidad de justicia del régimen. Pero sí creo que hay un problema esencial. Yo que estoy con Víctor que el ELN puede tener una unidad, pero también tiene unas tendencias centrífugas muy fuertes, porque hay una federalización creciente del ELN. Hay una relación de sectores de ellos con grupos pues, que no son muy santos, muy vinculados a crímenes muy fuertes y a la minería ilegal que ha deteriorado ciertamente con mucha fuerza el medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa? No creo que ellos hayan escogido llegar a negociar en el final del gobierno, pero es un hecho que lo están haciendo y ante los hechos hay que ser realista. No creo que haya continuidad total de un gobierno negociador a la manera como lo ha hecho Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos jugó todo su capital político a sacar adelante una negociación y a terminar los conflictos armados, particularmente el de las FARC. No creo que vaya a haber en el próximo gobierno una continuidad en ese mismo terreno. Por lo menos
va a haber mucho cuestionamiento al mismo acuerdo establecido. Tenemos el amigo senador Ramos, cómo está diciendo que a las FARC se le entregó la institucionalidad. Yo no creo que se le haya entregado nada de institucionalidad. Paradójicamente los helenos dicen que las FARC negociaron Por nada. por nada, por el reconocimiento de la Constitución del 91. Que se entregaron. Que se entregaron. Y tengo que decir que hay un sentimiento en el ELN muy negativo frente al acuerdo de las FARC. Sí. Y eso no es un invento, ni quiero, hay que discutir con ellos eso. Pero es muy costoso para el gobierno, yo diría que casi innecesariamente costoso sostener una negociación cuando el grupo guerrillero sigue defendiendo el secuestro como un arma política. Eso no cabe en ninguna parte. Eso haría en cualquier parte del mundo que la negociación terminara. Pues este presidente se ha obstinado en mantenerla para tratar. Tengo algunas relaciones con el presidente, con el gobierno, y puedo decir que tiene un interés genuino por una negociación cierta con el ELN. No puede ser que el representante del presidente vaya a la mesa a tragarse el hecho de que el ELN sigue secuestrando y que hace apología del secuestro. No hay manera de sostener eso. Entonces a mí me parece necesario que se reevalúe. Estoy de acuerdo con Víctor que la mesa es una garantía, pero hay que reevaluarla también, porque si la mesa es un instrumento de propaganda política para una guerrilla, pues estamos en el peor de los mundos. Yo creo que hay que ser objetivo. Yo he empeñado el último tercio que me quedó de vida en que la paz de Colombia se haga realidad. De tal manera que ahí no tengo dudas. Y el presidente Santos ha hecho el mejor de los acuerdos con el FARC. Yo creo que lo podría hacer con el ELN. Entonces, pretender que, como piensa el ELN, montar una carrilera para que el próximo gobierno siga negociando, pues hombre, es ingenuo. Pero mire que ha pasado, un poco ha sido lo que pasó de Uribe, de Pastrana a Uribe y de Uribe. Sí, Uribe, es decir, de Uribe no, de Uribe hay paró. que reconocer que en la democracia hay alternancia, y la alternancia no solo es que hay otro gobierno, sino que muchas veces entra con el retrovisor hacia el gobierno pasado, criticando todo lo anterior. Yo no veo espacio para que en un próximo gobierno haya continuidad de la mesa del ELN. León. No, yo creo que Usted acaba de venir. sí, a la diferencia Usted acaba que- de a la venir de diferencia Ecuador con este fin de Mauricio, semana. La diferencia Sí. con Correa es que el ELN tiene disciplina interna, pero no tiene unidad. El ELN, yo creo que todas sus estructuras están apoyando la mesa de los delegados en Quito, pero tienen diferencias enormes sobre la negociación. Hay sectores del ELN que no están por la negociación. Por ejemplo, Por ejemplo, Chocó. por ejemplo, sectores de, no todo, pero parte de la IN y los urbanos, la gente que está aquí en la ciudad no está de acuerdo con la negociación, con el presidente Santos. Pero tienen disciplina interna, lo cual es lo que garantiza que ¿no están de acuerdo por qué? no están de acuerdo porque pues creen que no hay una oferta de negociación con cambios estructurales y Que es cambios una muy entrega. importantes. El país que ya no la hicieron con la FARC, menos la van a hacer con el ELN. Yo los he oído, lo ha comentado, pero dicen, tenemos disciplina interna. Si en Quito se llega a un acuerdo de paz, vamos al 6º Congreso, votaremos en contra del acuerdo, pero si la mayoría define que ese es el acuerdo, vamos a la paz, porque no nos vamos a quedar como una banda criminal. Eso les he oído a los que están en desacuerdo con negociar con Santos. De manera que tienen disciplina interna, lo cual es una garantía, pero no tiene unidad. Primera cosa. Segunda cosa, yo creo que, digamos, en cuanto a la negociación, es al revés, doctor Alfredo Ramos.
las guerrillas aceptaron la institucionalidad colombiana. Ellos estaban por destruir el Estado, No querían por acabar con él, para eso se alzaron en armas, por construir un modelo comunista, socialista. Y se dieron cuenta, aceptaron, señores, no estamos en condiciones de hacer una revolución en Colombia. Vamos a la mesa de negociación, aceptamos la institucionalidad. Y proponen unas reformas dentro de la institucionalidad. Esa es la realidad de la negociación de las FARC y la negociación del ELN. Se sentaron a la mesa distinto al Caguán, porque es que en el Caguán sí propusieron hacer una revolución, una paz revolucionaria, y son, lo que queremos es un gobierno compartido. Y queremos un La gobierno mitad del Congreso, la mitad de la Corte, sí, ¿se acuerdan? Eso propusieron, y la negociación del Caguán fracasó. Esta no fracasó porque dijeron, la correlación de fuerza no nos da, vamos a aceptar la institucionalidad, pero a proponer reformas legítimas dentro de la mesa de negociación. ¿Qué reformas lograron? Cosas importantes. La reforma rural integral que acordaron en La Habana. Cosas importantes, la reforma política. Y vea una cosa, doctor Alfredo Guerra Ramos, están esas reformas que no eran para ellos, no son para las FARC, es para la sociedad colombiana. No necesitamos una reforma rural integral, no necesitamos una reforma política, no necesitamos cambiar el Consejo Nacional Electoral, esa vergüenza de control de las elecciones. Eso lo necesita el país, no las FARC, no el ELN. Propusieron, hicieron una reforma, se las están robando. La propuesta, ya sacaron del fast track la reforma rural integral. Y presentaron un proyecto de reforma política que ya no tiene los dientes que debía tener. Y eso es una cosa para el centro democrático, para todo el mundo. Las elecciones en Colombia están mal, están muy mal. Son cosas que necesita el país. Fueron reformas que se acordaron allá y ya veo que muy difícil que salgan. Pero son reformas dentro de la institucionalidad. Segunda cosa. Tercera, una cosa importante en la mesa de Quito, cese bilateral al fuego y a las hostilidades. Acabo de estar, me dice el ELN, estamos por un cese bilateral al fuego y a las hostilidades, de suspender el secuestro, la voladura de los oleoductos que nos reclaman, estamos dispuestos. Reclamamos unas cosas. Líderes sociales, les preocupa mucho lo que dijeron ahí, les preocupa mucho el tema del paramilitarismo. Le pedimos al gobierno que haya unos cambios. Quizás la fórmula que proponen no sea la que pueda aceptar el Estado, pero metieron una cosa que es un campo de negociación y un cese bilateral al fuego y a las hostilidades para unas elecciones, para una venida al Papa. Eso da un salto en la negociación. Yo creo que el gobierno, el presidente Santos, es capaz, porque tiene la audacia para hacerlo. Puede que los negociadores se inhiban porque la opinión pública es muy adversa a muchas cosas. Yo veo a Juan Camilo tímido en todas esas cosas, pero el presidente Santos puede tener la audacia de encontrar fórmulas para esos puntos que son negociables, que se pueden construir fórmulas de acuerdo con el ELN. Y yo creo que una cosa muy buena para estas elecciones, muy buenas para la negociación, muy buenas para situar al ELN ya de cara a una cosa más política, es un cese al fuego y a las hostilidades. Y si ese cese al fuego, como lo dicen, como me lo dijeron a mí los del ELN, estamos dispuestos a discutir todo. El cese a la voladura de los oleoductos, el cese al secuestro. Qué bueno para el país eso, qué bueno para el país eso. Debemos apoyar, debemos llamar al presidente Santos a que intervenga más en la negociación, porque cuando se enredaba la cosa en La Habana, el presidente Santos intervenía. Sí. Y a que Nicolás Rodríguez Bautista, el jefe del ELN, natural del ELN, intervenga más en la mesa. Y debemos apoyar eso. Alfredo Ramos, tenemos que apoyar esas cosas, porque es aliviar la violencia en un país. Yo quiero recoger tres cosas. Primero, estoy de acuerdo con la postura de León y no voy a repetir lo que dijiste porque pero hay tres cosas que quiero matizar. Una, en toda organización hay tendencias. Pedirle a una organización que no tenga tendencias internas para negociar, es decir, yo no quiero negociar con usted. Todas las guerrillas del mundo, de las zonas rurales, donde han desarrollado, apartándome del caso irlandés,
han tenido disidencias internas. Es decir, el ELN Bueno, está llegando con incluso la guerrilla las irlandesa. guerrillas colombianas. Irlandesa. Entonces, aquí estamos llegando con una gran unidad o una gran disciplina, utilizando los términos de León, que hay que tenerlo en cuenta. En el Centro Democrático también hay tendencias y tienen al señor Uribe que dice lo que hay que hacer. Entonces, ahora, el respeto de esta mesa de negociación tiene que ver con esa mayoría que ganó en el quinto Congreso. Entonces, hay unos mecanismos internos en los que también hay que dar un mínimo de credibilidad al ELN y si no, esto no funcionaría. Segunda cosa, yo me distancio en la idea de que negocien con Santos porque el gobierno que viene va a ser más malo. Pues hombre, si el gobierno que viene va a ser más malo, yo no voy a negociar con alguien que no va a implementar o que no le va a dar ningún crédito a lo negociado. Entonces, en ese sentido, me parece que es una amenaza un poco infantil decir al ELN, apúrele que viene el coco, porque eso no resuelve el problema de cómo negociar. Lo que hay que buscar sí es que se avance de la manera más seria y responsable posible para que por lo menos el gobierno de Santos cierre con un acuerdo parcial con el ELN, que permita afianzar una segunda fase, dentro de eso los sentimientos humanitarios. Y la tercera cosa que yo creo que es fundamental tener en cuenta es también que hay gente del ELN, no solo los urbanos, es que hay gente en el territorio que está diciendo no queremos que el ELN negocie. Campesinos de Catatumbo, campesinos de Arauca, gente de Chocó, que no ve soluciones ni a lo de las FARC, que ve el paramilitarismo ahí, que ve el asesinato de líderes sociales y que dice el ELN, así les parezca a ustedes extraño, es la garantía de supervivencia en el territorio, porque el Estado no hace presencia. Ahora se regala una... Ah, bueno. Pero, ¿sabe qué? Después, Después, que exacto. suena ahí la música. Después, sí señora, pero qué ordenado, es que aquí no hay gente tan ordenada. Siempre son Así más es el bulliciosos. Ya volvemos, no, yo hasta allá no llego. Volvemos después de esta pausa, no se vaya. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Revista Semana, periodismo con carácter. Entérese de las noticias más importantes del país y del mundo, con análisis y opinión. Léala en todo momento y en cualquier lugar. Revista Semana, destapando verdades que otros quieren ocultar. La revista que presenta la vida y cotidianidad de los personajes que son noticia. Entrevistas, fotos, paparazzi, sociales, primicias y mucho más. Sea el primero en conocer las historias que sorprenden a Colombia y el mundo. Jet Set, la revista de la que todo el mundo está hablando. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cable Noticias, edición estelar. Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Volvemos aquí en Semana en Vivo, la palabra para el senador. Vean, varias anotaciones de lo que se ha dicho acá. Lo primero, el tema del cese bilateral. Hombre, para mí, yo creo que el Estado hace rato está dejando de luchar contra estos grupos armados de la ley, que es lo más peligroso. Yo no veo golpes contundentes del ejército al ELN desde hace mucho tiempo, como no lo hizo con las FARC
porque son haciéndonos pasito. En cambio el ELN sí. Con las FARC tuvo impresionante. Pero yo estaba de pronto al principio con lo que quedaba, con la gasolina que queda el gobierno Uribe, el resto se escondió Alfonso una y Cano, otra vez. Perdón, Alfonso Alfonso Cano, ¿le parece hasta ahí poco? llegó y eso fueron los El primeros mono meses del Jojoy. gobierno. Los primeros meses del gobierno, y pare de contar. No, los el resto primeros fue, no, el resto fue, durante muchos años. el resto fue puro silencio absoluto. Lo No, mismo que con el volvió ELN. a la- Es un cese unilateral desde hace tiempo. Que era el ministro de Defensa. Hay un cese unilateral desde hace tiempo del Estado frente a los grupos al margen de la ley y mientras tanto ellos felices buscando a ver cómo se legitiman y cómo ganan más fuerza, más poder, porque esa es la forma de extorsionar para negociar, que ya está más que conocida, sea bien agresivo para que en el discurso sea los preferimos en el Congreso, quedando bala allá en el monte. Digo que los prefiero, yo siempre lo he dicho, los prefiero en la cárcel que en el Congreso de la República. Lo que pasa es que el Estado tiene que mostrar firmeza y este no es propiamente el gobierno que más haya mostrado firmeza. Ha mostrado mucha laxitud frente a los criminales, eso sí, mucha mano dura contra los pensionados, contra los estudiantes, eso sí es mano dura contra ellos. Lo segundo, se habla constantemente del tema del paramilitarismo, que creo que es un negocio que hay que bajarlo de la nube. Por Dios, el paramilitarismo, yo no sé si ustedes vieron que desde el 2006 se desmovilizaron grupos paramilitares, y lo que pasa es que aquí a cualquier persona que tiene una banda criminal le dicen paramilitar, y yo no sé cuál es el negocio montado detrás del paramilitarismo, decir que existe todavía el paramilitarismo, que puede que existan miembros de los grupos, los que se desmovilizaron, que estén allá, hombre, bueno, eso es otro cuento. ¿Y la No me digan que es oficina de paramilitarismo. Envigado? ¿Qué es Entonces, paramilitarismo? ¿Qué es para ustedes? Pues yo creo que es un fenómeno, después ya le discutimos, pero para no entrar en profundidad, si quieres otro debate al respecto. Bueno. Pero el punto fundamental es aquí, que aquí están con el coco del paramilitarismo, hombre, yo no sé. A mí que me digan quiénes son paramilitares, porque desde el 2006, ustedes vieron, se desmovilizaron más de 20.000 miembros de esas fuerzas. Otro punto que me parece importante, puede que estos grupos se hayan en los 60, cuando se han creado como una idea, una filosofía política, etcétera, etcétera. La degeneración es absoluta y yo creo que ahí es el gran triunfo de ellos, que yo digo que cómo se le entrega la institucionalidad a grupos que están narcotraficando, que son grupos que tienen unos grandes depósitos económicos, la minería criminal que acaba con nuestro medio ambiente desde hace tiempo es una de sus grandes fuentes de financiación, sin contar con el secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el gran triunfo, por eso yo digo que es que se le entrega la Pero institucionalidad. senador, en eso estaban cuando negociaron con Uribe. Absolutamente, pero es que lo que yo estoy diciendo es, hombre, uno tiene que, para sentarse con estos grupos y para hacer ese tipo de negociaciones públicas, decirles, señores, me paran cualquier tipo de actividad criminal para que sigamos negociando. De lo contrario, no hay con quién conversar. A ver, yo quiero... Por último, un temita, doctor Morris, si usted me permite, es el tema de la negociación. Vea, uno quisiera ser positivo, yo creo que la negociación debería mantenerse. Lo que pasa es que la temática sí hay que cambiarla. Y eso es lo que habría que ver. O sea, ¿ustedes estarían de acuerdo con la negociación? Hay que seguir conversando con estos grupos al margen de la ley. Pero yo creo que los temas que se tienen que conversar son muy diferentes. Que insisto, la gran victoria de estos grupos, un grupo desaparecido como el ELN, que tenía menos de 1.500 miembros en el 2010. Hoy es difícil estimar cuántos es, porque con el tema del cambio de brazalete, las disidencias de las FARC, uno ya sabe todo, se le echaron la culpa al ELN y parecía el grupo más poderoso que existiera en Colombia, porque el ELN era lo único que hablaba, no sabía uno si eran las FARC, que repito, fueran por la noche el ELN y de día eran negociadores de las FARC. En fin, lo que terminó sucediendo es que ellos son los grandes ganadores de esto. No simplemente sentarse, hablar con estos señores de tú a tú y decirles que vamos a hablar de la negociación en Colombia, grupos que, repito, están sacando con el medio ambiente, narcotraficando como son su especialidad, terminó entonces diciendo quién ganó acá. Ellos porque se reintegraron a la generosa propuesta del Estado o el Estado por tener a 1.500 personas que, si hubiera sido mucho más firme, hubiera hace rato de alguna manera sometido, no estoy diciendo acabado militarmente, pero hubiera sometido a través de todas las propuestas que tiene el Estado de reinserción, etcétera, sin tener que llegar a esa entrega de la institucionalidad democrática, porque insisto, las tierras que las FARC pidieron, yo no sé cuánto banco de tierras va a pedir más entonces después el ELN para los campesinos del ELN, para hacer política. ¿Cuántas curras les va a pedir el ELN? ¿Cuántas justicias especiales y cuántos jueces van a elegir para que el ELN quede tranquilo con la justicia? Creo que esos son los grandes ganadores. Insisto, la temática tiene que cambiar, no quedarse, y creo que la salida debe ser negociada.
pero no con la temática que está haciendo, porque, insisto, esa es la puerta que estamos abriendo en el futuro para que nuevas formas de criminalidad se fortalezcan y las disidencias de las FARC en 15 o 20 años ya no sean 500 o 600, sino que sean 10.000, porque eso es lo que los empieza a fortalecer. Yo creo que una conversación como esta la tenemos que hacer sobre realidades. La primera que quiero anotar es que todo mundo y el mundo entero reconoce que aquí no ha habido ninguna entrega de institucionalidad y que el Estado salió fortalecido con el pacto o acuerdo que hizo con las FARC. Terminó un conflicto de 53 años y aseguró no solo el monopolio de la fuerza, sino que aseguró avanzar en construcción de nuevos desarrollos en el campo y en la reforma política. Eso de seguir utilizando en general las cosas para crear un ambiente de zozobra, hombre, senador Ramos, yo no creo que sea el mejor camino para asegurar, puede que les dé réditos políticos inicialmente, pero es un camino que lo lleva a una sin salida. Si ustedes ganaran el gobierno, no podrían desbaratar ni hacer trizas, como proponía alguien, el acuerdo de paz, porque los colombianos hemos beneficiado ya de ese acuerdo. Ahora, sobre el acuerdo del ELN, que tengan vocación de paz, me sorprende, solo juzgado por lo que le digan los que están en la mesa. ¿Le parece que vino demasiado optimista, León? Me parece bastante optimista y pues incuestionablemente Víctor Correa de Lugo es sumamente optimista en esa negociación. Me parece que la propuesta, la moneda de cambio que ofrecen de un cese bilateral, suspendiendo el secuestro, no renunciando a él, suspendiendo el secuestro y suspendiendo la voladura del oleoducto, la plantean por un imposible para hacer quedar entre los palos al gobierno. Primero, hablar del paramilitarismo en general. No, uno tiene que precisar, bueno, se tiene que desbaratar tal banda o tal banda no, está persiguiendo a los ciudadanos o a las personas cobijadas por el derecho humanitario internacional. Uno no puede seguir hablando de paramilitarismo en Colombia, sencillamente. Y voy a decir una razón contraria a la lógica de la guerrilla y contraria a la lógica de las FARC. Seguir hablando de responsabilidad paramilitar favorece, crea la coartada necesaria para que personas realmente vinculadas al Estado y personas interesadas en romper la paz de las FARC asesinen los dirigentes de las FARC porque de antemano se sabe quién los va a asesinar, el paramilitarismo. Es la mejor coartada que hay para hacer atentados contra la paz. Pero ¿qué proponen también? No que el Estado responda porque no haya más muertes de líderes populares. Hombre, León conoce ya la democracia y sabe que eso no tiene responsabilidad directa estatal. Hay una ausencia de Estado ahí, sí, pero es que traíamos una historia terrible en ese sentido. El presidente y el gobierno están haciendo el mayor esfuerzo por limitar semejante flagelo, pero es muy difícil señalar que eso es responsabilidad del gobierno. Entonces piden que sea el gobierno el que diga, no va a haber ni un muerto más de los líderes populares. Víctor, ¿cómo puede asegurar un Estado eso? No solo el Estado colombiano, cualquier Estado. Fácil. No. El respeto de las normas al que se comprometió. Déjeme decirle dos cosas. No, y una cosa más, espérate, Víctor, una cosita más. Plantear eso como a cambio es pedirle un imposible, porque es que está sucediendo, claro, está sucediendo. Tiene que haber y todos conocemos el nivel de división de la política colombiana. Y todos conocemos que haber calumniado ese proceso de paz. ¿Pero qué se le debía dar a cambio entonces? Porque negociar es dar y dar. Sí. ¿O no? Negociar Claro, es dar, negociar y dar. Yo te digo que se le debe dar al ELN. Para el cese bilateral de hostilidad. Para inmediatamente actividad política ya en el país.
Nosotros quisiera en replantear la Casa de Paz hicimos eso. ¿Qué es actividad política? Actividad Traer política. los líderes políticos del ELN a participar con las FARC en el proceso de pedagogía de paz. Pero eso se requiere una cosa, y es que no los maten primero. Déjame algunos Correcto. comentarios. Lo primero, yo Pero no han seguiré matado siendo a ninguno optimista. de las FARC. Yo seguiré. Hombre, que no han matado gente de las FARC, han matado combatientes, No, líderes familiares. de las FARC no han matado, Por hombre. favor, vale. Que Cierto, no han matado cierto. a Timochenko, otra cosa. Yo soy optimista contracorriente. En un país cuando se estanca en el pesimismo, creo que algunos tenemos que caer en el otro lado. Hay varias cosas. Cuando me preguntan qué son los paramilitares, pues el padre Javier Giraldo mostró cómo 500 paramilitares llegaron a San José de Apartado hace poco, armados hasta los dientes. Y el ejército que es capaz de descubrir, el ejército colombiano, permíteme, él le dijo el así, ejército es que que es no es capaz como de le diga al padre reconocer. Giraldo que eso es No, paramilitar, ¿o no? es que no es Es que que lo diga el él padre no Giraldo. define quién es paramilitar No, en este país, es eso que se cuando se acabó llegan en a el ver, 2006. unas personas, o sea, ¿usted cree que todas las masacres que ha habido por unos señores que son de extrema derecha, que han llegado a quitarle tierras a los campesinos? ¿Usted cómo que sabe? han Eso es generado ideología, los son masacres? criminales, eso no tiene ideología Vale, nada. esos pero son es criminales. curioso, fíjese usted una cosa, a los líderes sociales que han matado, no lo han matado porque eran narcotraficantes, lo han matado porque desarrollaron una labor social. Entonces devolvámonos a una cosa, ¿qué entendemos por paramilitarismo? Para mí paramilitarismo es una forma de hacer política. No son 3 o 4 que andan con una pistola al cinto, o ahora en cientos en algunas regiones como Antioquia y Urabá, sin que la fuerza pública los vea. Es que aquí ven 4 o 5 y con un radar los encuentran a los 3 minutos. Pero en algunas zonas, como en Catatumbo, cuando iban a hacer la zona de Caño Indio, llegaron los paramilitares y aquí nadie vio nada. Y la fuerza pública no ve nada. Sí, yo creo que hay una responsabilidad del Estado porque hay una cosa que se llama omisión. En este país nos hemos acostumbrado a que el Estado responde por lo que hace y no por lo que deja hacer. Y resulta que una parte del pacto social, que se llama constitución política, que se expresa también en el Código Penal, es una responsabilidad por omisión de los agentes del Estado. Eso no nos puede olvidar. Y no me digan que en Suecia, que es una democracia, también matan gente. Entonces Claro, mataron al primer ministro. Claro. ¿Y qué generó en el país? ¿Y qué generó en el país? ¿Qué generó en Suecia? No, pues un movimiento Por supuesto, total, claro. Entonces, ahora, segundo, Pero es que nosotros tenemos aquí gente que Indepaz justifica la violencia. Indepaz muestra que hay 361 municipios, ya te doy la palabra, León, 361 municipios con presencia paramilitar. No me diga pues que son fantasmas que están llegando allá. Y la otra cosa que quiero plantear León, es esta que que en la mesa se le está, hay zonas donde han asesinado gente con presencia del Estado, en el Cauca. Sí, con presencia. Han matado gente a 5 minutos de un batallón. Sí. No me digan que es la ausencia del Estado lo que explica el fenómeno. Y termino diciendo esto. En la mesa de Quito, al ELN se le pide que responda por todo, hasta por la gripa que le dé al último guerrillero. Pero la delegación del Estado no puede responder por las omisiones del Estado o por la política del Estado de incumplimiento frente a las FARC. Pero Este veámoslo en la León, negociación. León, Los espérate. los de mi fundación me están diciendo, diga algo. Le desprestigio yo mucho. Usted, tiene ante los- usted cada semana habla en la columna. Sí. ¿no? Diga algo, León, porque me desprestigio ante la gente de mi fundación. No, el debate está muy interesante. ¿Qué es lo que logra esta negociación de las FARC y lo que puede lograr, digamos, el ELN? Es poco, digamos, incluso reforma estructural es poco, pero logró una cosa muy importante, dividió las élites políticas de este país. Y sobre la división de las élites políticas de este país, sí puede haber unos procesos de cambio importantes que necesita el país. Si él los dividió entre una... ¿Por gente- qué dice que los dividió? Los del ELN. El ELN. Las FARC, la negociación de Ah, las FARC. ya, es que eso es lo que no Ya, ya, ya. entendía. Y el proceso de paz como un todo, es lo único que va a conquistar. Yo les he dicho a los de la FARC, no lograron poquito ustedes lograron algo importante, dividir las élites. Este establecimiento no unido nunca permitió cambios importantes. El cambio del agrario, los cambios políticos. En toda la región se hicieron cambios políticos, para bien o para mal, algunos muy para mal, otros para bien. Aquí no se ha podido, aquí dominan siempre mire, todo el siglo XX empezamos con los Desde santos, los 20. haciendo un periódico y luego teniendo presidente. Pasamos el siglo XX, los santos gobernando. Hubo un momento en que incluso estuvimos en el 2010 ante la posibilidad, en el 2014 incluso, ante la posibilidad que los que se enfrentaran en las elecciones fuera el presidente Santos y un primo hermano doble, Francisco Santos. Estuvimos ante esa posibilidad. O sea, estas élites no han podido dejar que emerja la democracia y cambie. Ganaron eso. Afortunadamente, los de las FARC lograron dividir las élites. Yo le digo, con eso conténtense. Después vendrán las reformas democráticas
de este país. Y los del ELN tienen que ayudar a eso. Me dice Morris, porque yo digo lo que me dicen. A mí me dijo el señor Pablo Beltrán, nosotros estamos dispuestos a suspender el secuestro, la voladura de los ductos, y pedimos unas cosas a cambio. Tienen que pedir algunas cosas a cambio. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con eso. Pero la obligación... Si se pide un imposible. No, un imposible. ¿Cuál imposible? Imposible, mire, uno pone en una negociación una idea, los líderes sociales. Hay que tomar medidas para que no los sigan matando, porque los están matando. Y los están matando. Mira, hoy y tienen un patrón. Y tienen hoy se constituyó un batallón especial para proteger a los líderes sociales. Y no son tan bobos los del ELN para al final decir, si no dejan de matar y no matan ni uno, entonces es la única manera. No son tan bobos. Se han parado la mesa. No son tan brutos. Ellos Yo quería hacerles quieren que tomen medidas contra un fenómeno duro, porque hay 59 Bueno, líderes es lo mismo sociales, que están diciendo las FARC. Sí, 59 líderes sociales desde que se firmó el acuerdo con las FARC. Y tiene una sistematicidad, no dada por el actor que los mata, sino por la condición de la víctima. Todos saben que el 80%, Morris, los mataron en las zonas, circunscripciones especiales de paz. Sabe que todos sus líderes es que estoy seguro tienen una que vocación. Aquí sí hay gente interesada. Oiga, pero bueno, no es paramilitarismo como en Telequia. Pero si tiene una... No, nosotros tenemos O sea, que usted decir está que hay diciendo, instituciones León, del pero Estado usted está diciendo que corrompidas eran por el activistas narcotráfico y políticos. vinculadas al son asesinato activistas de los políticos, líderes sociales. pero son activistas políticos y sociales. Decir que es el paramilitarismo es que volteen a ver para los antiguos paramilitares Pero- cuando aquí están vinculados Pero llámese- al Estado. Pero eso es semántico, llámele como le llame. ¿Semántico? Sí, claro, porque llámesele como se les llame, tienen una intencionalidad política. No están matando a gente Por eso. distinta a los que van Pero a competir. purificando el Estado. Usted lo que está diciendo es que están matando a las personas que podrían ir a competir en las circunscripciones de paz. 80% de los líderes que han matado los mataron en las zonas de circunscripciones especiales de paz. Eso es un patrón desde la víctima, no desde el victimario. Aquí no hay alguien que esté ordenando desde arriba esas muertes, pero hay un patrón desde la víctima, y es que están cercenando, como siempre, las posibilidades de transformaciones democráticas y participación democrática en esas zonas. Tenemos un debate con el ministro de Defensa, le dijimos, no, para nosotros sí hay sistematicidad desde la víctima, no desde el victimario, pero tenemos que actuar y el Estado puede actuar. Por ejemplo, te digo, lo digo aquí de frente, en el Chocó, el avance del Clan del Golfo, todo el mundo dice, el obispo de Quibdó, y las autoridades, los ministros, acabo de decir, no voy a decir el nombre porque es una conversación privada, un ministro de Estado me dijo, si hay complicidad abierta de sectores de la fuerza pública con los señores del Clan del Golfo. A sueldo, Con los funcionarios del señores Estado del Clan del Golfo. y de las fuerzas públicas Lo a sueldo mismo del que decía narcotráfico. toda la vida de muchos miembros del gobierno, de las fuerzas militares, etcétera, a sueldo de las FARC. Sí, pero eso no es así. Doctora Flor Ramos, Así es, mire, doctora Flor Ramos, aquí hubo un enfrentamiento durísimo del Estado porque no se perdonaban, porque es que se enfrentaron los militares heroicamente con las FARC y les dieron duro, como usted sabe, a las FARC. Ahí no había punto de acuerdo. Políticos, algunos políticos hicieron FARC política, pero son limitados. La parapolítica sí fue la alianza de las élites políticas, si usted bien lo sabe, con los paramilitares. Eso sí, pusieron 35% del Congreso. ¿Sabe cuántos están condenados? Usted sabe, 61 parlamentarios condenados por alianza con paramilitares, 61 y 67 más en procesos judiciales. Y usted sabe más que eso porque usted también es parte de una familia que tiene un implicado en eso. De manera que la cosa es dura. A lo que habría que la sumar cosa es la dura. paraeconomía Y eso de sí hoy. es para política. Los otros, yo no defiendo aquí, porque me salí de la guerrilla hace 25 años porque no compartía las cosas que hacía. Y claro, hicieron cosas bárbaras, cosas que rechazamos los colombianos, cosas que van para la justicia especial para la paz. Y lo que le hace falta a las élites políticas, a las que se dividieron con Santos, a las que no están de acuerdo, es precisamente eso, plantarle al tema de separar la violencia de la política, de frente, y reconocer
las cosas que hicieron, la alianza, la connivencia con todas estas fuerzas paramilitares. León, déjame preguntarte una cosa. Sí. ¿Tú encuentras en Juan Manuel Santos y su gobierno connivencia con las fuerzas que quieren romper la participación de la sociedad en las zonas especiales de paz? Dime. No, yo lo que encuentro es esfuerzos del Estado. Ah, bueno, entonces, esfuerzos del Estado. Pero es que eso no se cambia de la noche a la mañana en las sociedades. Esfuerzos precarios del Estado. Precarios todavía. ¿Por qué no se puede cambiar sectores? ¿Por qué, por ejemplo, si a usted le ofrece al Mira, te voy a decir, 3.000 militares han salido de... Pero de Chocó. De Chocó se puede mover fuerza pública. Claro que se puede mover. De sectores como el Bajo Cauca también. Y yo te voy a decir una cosa, que conozco la presión que hay porque el ejército haga efectiva la persecución de la banda. Doctor Santos, le digo a usted que está hablando en nombre del doctor Santos. No. ¿Por qué no se puede mover, doctor Santos, Sí. determinados militares y policías de unos sectores? Continuar en la labor que usted dice que hay hecho. Yo quisiera incluir dos elementos. No, Uno, en esa misma línea. No es caricaturizando cómo podemos resolver esta polémica. Es con seriedad. Y eso exige que realmente reconozcamos cuál es la tendencia que hay ahora en el Estado. Aquí no hay una tendencia de connivencia con el narcotráfico. Aquí hay un Estado, esa posición le sirve a Estados Unidos. Perdóname, antiimperialista novedoso. Hablabas de caricatura. Bueno, pero entonces... Yo quisiera incluir antes de que se acabe el programa dos elementos. Uno es el problema de la paraeconomía. No es solamente un problema de la parapolítica y de la connivencia, es que esos grupos, llamémoslos como quieran, herederos de las Bacrines, Neoparas, tienen un problema grave, es que alguien está pagando detrás. Y hay un flujo de dinero que es fundamental, y ojalá la Justicia Especial para la Paz nos diga quién estuvo alimentando y quién se ha beneficiado desde fincas en adelante con el fenómeno del paramilitarismo. Porque el paramilitarismo no se hacía para ganar un torneo de fútbol, sino para quedarse con las tierras de la gente. Y hay una agenda económica que no se ha explorado ni se ha juzgado. Y el segundo elemento, el problema, León, puede ser solucionable de parcialmente mover a unos militares para aquí y para allá. Pero el problema no es ese. El problema es si las Fuerzas Armadas están dispuestas a darse la pela y discutir el problema de la doctrina militar. Pues en este escenario, cambio de doctrina. Termino con esto. Está haciendo un cambio real de la doctrina militar. Cambiaron la doctrina. El problema central es, yo recuerdo, de manera de decir que eso ya es tiempo pasado, pero déjenme mencionarlo, en este escenario, como el presidente Dacore decía que el CINEP era su enemigo. No sé si María Jimena lo recuerda, pero eso todavía se observa en las fuerzas militares. Mientras sigamos pensando... se observará durante la gran periodo, pero la paz es el mejor antídoto para la represión a los estudiantes. Mientras se sigan manejando las revueltas sociales en el Cauca, los problemas de los campesinos, de los indígenas en el Cauca y Nariño, a punta de ESMAD, mientras la política social de aquí la haga el ESMAD, pues no vamos a avanzar porque la doctrina militar no basta lo que diga un general, sino que se observe hasta el último soldado. Vamos a cambiar, porque como el tema del ELN, ¿tú crees que va a haber negociación con el ELN exitosa o no? Pues seguramente no en este gobierno. Primero por el desorden que tienen, segundo porque entre otras está de garante de Venezuela, que creo que eso ya es un pésimo antecedente, eso ya demuestra que este gobierno no tiene ni idea para dónde va, mucho menos con las actividades criminales constantes del ELN. Muy difícil así, ojalá se replanteara el propósito y sobre todo que llegara un gobierno de verdad que hiciera respetar el Estado, hiciera respetar la democracia, que no le entregara esa institucionalidad como hoy se está negociando al ELN. Me llama la atención en la respuesta del doctor Ramos, haciéndole alguna interpretación, que si llegara el gobierno del doctor Uribe es posible que continúe la negociación con el ELN. ¿Estoy equivocado? No, es que nunca se ha descartado la negociación con un grupo al margen de la ley. El problema es la temática. Bueno, ojalá el doctor Uribe esté de acuerdo contigo. Yo sí quisiera eso. Yo quiero plantear una sola cosa. Yo no soy vocero del ELN, pero como miembro de la sociedad que empujo esa mesa, me gustaría que el uribismo se sumara a este proceso. Que viajara ya a Quito una delegación y que ayuden a corregir lo que haya que corregir. Pero necesitamos salvar la mesa porque necesitamos salvar este país. Eso sí. No, yo creo que ahora mi gran preocupación es que se dé ese cese al fuego y a las hostilidades, que hay condiciones para hacerlo, que hay que acelerar. El gobierno tiene que flexibilizar, el ELN también, porque de ahí eso coge una dinámica muy distinta. El cese al fuego y a las hostilidades se hizo ya en una etapa avanzada de la negociación con las FARC. Y ahí lo que ocurrió fue que se hizo irreversible.
el proceso de paz Pero con la porque FARC. ya había Sí, una serie de sí, pasos avanzados. pero no sabemos que si de pronto aquí se pacta un buen cese al juego y a las hostilidades, Sin haber pactado antes sin haber una pactado, agenda. sin haber Pero es pactado una prorrogable. y se va prorrogando y coge una dinámica, y lo que dice Morris, porque le da más posibilidades de hacer política a sus procesos sociales y los mete en una dinámica distinta. Cuando quiero uno, decir una frasecita, cuando uno no está María pensando, cuando una guerrilla, y yo fui de la guerrilla, o sea, cuando una guerrilla no está pensando, no tiene su León, cabeza pensando quiero en presentar una cuántas acciones formulita. militares va a hacer, Sí, sino bueno. cuántas acciones políticas en marco de un cese al fuego. Una fórmula, es otra cosa. una fórmula, León. Rápido. Si quieren realmente un acuerdo, hombre, hagan un pacto con el gobierno en un acta especial de cese del secuestro definitivo y que el gobierno eleve el control de la fuerza pública frente a los asesinatos de los civiles. Y ese pacto de compromiso de ambas fuerzas se le entregue al Papa, para que sea el Papa el que realmente vigile. Allá hay una propuesta, ¿ves? Bueno, y eso me permite- deja echar una Y cuñita. si llega a esa mesa del Centro María Jimena, Democrático, me bueno, deja- estamos me deja echar ahí. una cuñita. Algo sobre Nos lo que toca dijo irnos. León ¿Nos Valencia, muy toca irnos? sencillo, Ya. que lo invito cuando quiera, porque no va a entrar en ese debate de lo de Luis Alfredo Ramos, pero cuando quiera hacemos un debate sobre el caso de Luis Alfredo Ramos. Yo creo que no necesito defenderlo, creo que la ciudadanía lo conoce, pero cuando quiera hablamos sobre el caso de Luis Alfredo Ramos, que es un hombre honorable, íntegro y que infortunadamente estuvo 3 años y 3 meses privado de la libertad y que desde abril pasado se le había dado una sentencia y todavía estamos a la espera de la misma. Ay, bueno, es que eso sí, es la justicia que tarda siempre. Muchísimas gracias, yo creo que este ha sido un debate muy interesante, propuestas, ideas, que de eso se trata. Les agradezco mucho y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.